Lucas había vivido en Madrid toda su vida. A sus 32 años, ya era un arquitecto prometedor, con varios proyectos firmados y una vida ordenada entre cafés en Malasaña, tardes de trabajo en su estudio de lavapiés y escapadas ocasionales al extranjero por cuestiones laborales. Aquella mañana de otoño, con el cielo encapotado y el suelo mojado desde la madrugada, se dirigía al aeropuerto de Barajas para tomar un vuelo hacia Berlín. Tenía una presentación clave frente a unos inversores alemanes y todo estaba medido al segundo. Maleta lista, móvil cargado, plano de metro en la cabeza. Iba con el paso rápido y la mente en modo automático, protegido por su abrigo largo y el sonido blanco de la lluvia constante. A unas cuadras de su piso, al cruzar la plaza de Lavapiés, algo le obligó a frenar. Bajo el alero de un local cerrado, una figura encogida llamaba la atención entre la monotonía gris del entorno. Era una mujer, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado a la cara, envuelta en un abrigo raído que no alcanzaba a cubrir completamente a un bebé dormido entre sus brazos. La criatura parecía tener apenas unos meses y estaba en silencio, lo cual resultaba aún más inquietante bajo ese temporal. Los transeúntes la ignoraban, algunos giraban la cabeza, otros aceleraban el paso. Lucas también pensó en seguir, pero algo, una sensación difícil de definir, le impidió moverse. Se acercó con cautela, sin saber muy bien qué decir. La mujer levantó la vista, mostrando unos ojos claros y cansados que no pedían nada, pero lo decían todo. No era el tipo de mendicidad que él estaba acostumbrado a ver. No había cartel, no había mano extendida. Solo esa escena muda de vulnerabilidad, congelada en medio de la tormenta. Lucas intentó hablar. Le preguntó si necesitaba ayuda, si tenía algún sitio a donde ir. Ella negó con la cabeza, sin romper el silencio. Cuando le ofreció algo de dinero, la mujer lo rechazó con un leve movimiento. «Solo necesito un lugar seco donde esperar a que pase la lluvia», murmuró, apenas audible entre golpeteo del agua. Lucas miró su reloj. Tenía poco margen para llegar a tiempo. El tráfico podía complicarse en cualquier momento y no podía permitirse perder el vuelo. Pero aún así, sacó las llaves de su bolsillo, se las mostró y dijo algo que no había planeado decir. «Toma, vivo en el edificio de la esquina, el segundo piso. Hay mantas, hay calefacción. Puedes quedarte mientras estoy fuera. Vuelvo en 3 días». La mujer lo miró, dudando, pero finalmente aceptó las llaves sin decir palabra. Lucas le explicó cómo entrar, le pidió que cerrara bien al salir y, sin añadir más, se despidió con un gesto rápido y se alejó rumbo a la estación de metro. Durante el trayecto hasta el aeropuerto, Lucas repasó mentalmente lo que acababa de hacer. ¿Era una locura? Posiblemente. ¿Y si la mujer robaba algo? ¿Y si no salía del piso cuando él regresara? Las preguntas se amontonaban, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se sentía en calma, como si hubiera hecho lo que debía hacer. El recuerdo de esos ojos cansados no se le borraba de la mente. Cuando por fin llegó a la terminal, dejó de llover. El cielo, aún gris, parecía más liviano. Lucas embarcó sin incidentes, repasó su presentación en el avión. Mientras descendían sobre Berlín, sintió que esa extraña mañana en Madrid ya pertenecía a otro tiempo, como un sueño extraño o una historia mal contada. Sin embargo, al llegar al hotel y encender el móvil, se dio cuenta de que no era un sueño. Una videollamada perdida de Carmen, su vecina del tercero, parpadeaba en la pantalla. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué lo habría llamado? Carmen rara vez se comunicaba con él, salvo por asuntos de comunidad o para pedirle azúcar. Minutos después, mientras se instalaba en la habitación, volvió a sonar el móvil. Era Carmen otra vez. Al contestar, su rostro apareció en la pantalla, visiblemente inquieto. Detrás de ella, el rellano del edificio parecía en calma, pero su tono era todo menos tranquilo. «Lucas, perdona que te moleste. ¿Quién es la mujer que está en tu casa? ¿Y ese niño? Está todo cerrado con llave, pero anoche oí lloros y voces». Lucas intentó responder, pero antes de que pudiera explicarse, la conexión se cortó abruptamente. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no tenía nada de reconfortante. A miles de kilómetros de Madrid, en un cuarto de hotel donde todo era orden y previsibilidad, Lucas sintió por primera vez que había abierto una puerta mucho más grande que la de su propio piso, y no tenía ni idea de lo que le esperaba al otro lado. Lucas miró el teléfono como si esperara que Carmen volviera a llamar de inmediato, pero la pantalla siguió oscura, muda, como si lo que había visto y oído fuera parte de algún malentendido. Cerró los ojos unos segundos, tratando de ordenar los pensamientos. El recuerdo de la mujer bajo la lluvia, su silencio, la manera en que sostuvo al bebé sin pedir nada,
Volvía con fuerza, pero ahora cargado de una inquietud nueva. Carmen no era una persona que se alarmara fácilmente. Siempre había sido pragmática, algo desconfiada quizás, pero nunca exagerada. Si había dicho que escuchó voces, era porque realmente lo creyó. Y si dudaba del niño, era por algo. Decidió enviarle un mensaje de voz. Le pidió que, si volvía a escuchar algo extraño, no dudara en avisarle. También le explicó, brevemente, que había prestado su piso a una mujer que necesitaba ayuda. No entró en detalles, porque mientras grababa el mensaje se dio cuenta de que ni él mismo sabía explicar bien por qué había hecho lo que hizo. Antes de enviar la nota, la escuchó una vez más. Su voz sonaba insegura, casi infantil. Dudó. Finalmente, apretó enviar y dejó el móvil sobre la mesita del hotel. El resto del día se le hizo eterno. La reunión con los inversores salió bien, al menos en apariencia, pero Lucas sentía que respondía en automático, como si algo dentro de él estuviera funcionando con un leve retraso. Al final de la jornada, cenó solo en un restaurante cercano. Pidió una copa de vino tinto y trató de distraerse revisando planos en su portátil. Cuando regresó a la habitación, Carmen había contestado: «Perdona, Lucas, no quería asustarte, pero había ruidos. No sé si era la tele o si estaban discutiendo. Me pareció oír otra voz. No estoy segura. Quizás fue mi imaginación». La frase lo dejó pensativo. ¿Otra voz? ¿Quién más podía estar en su piso? La idea lo incomodó. Trató de convencerse de que tal vez era un vecino o que los ruidos venían del exterior, pero la duda ya se había instalado. Intentó llamarla de nuevo, pero esta vez no respondió. Se quedó un rato en la cama, con el móvil apoyado sobre el pecho, esperando algún nuevo sonido, una notificación, una aclaración que no llegaba. Afuera, Berlín se extendía silenciosa y ordenada, como si nada pudiera perturbar su ritmo perfecto. Dentro de Lucas, en cambio, algo se agitaba como una corriente subterránea. La madrugada lo sorprendió en vela. Cerca de las 4, el móvil vibró. Era una foto enviada por Carmen, sin ningún comentario. Lucas la abrió con rapidez. La imagen era algo borrosa, tomada a través de la mirilla de su puerta. Se veía una sombra en el pasillo, junto a la entrada de su piso. Una figura femenina con el cabello suelto, al parecer hablando en voz baja, aunque no se distinguía a quién. Lo inquietante era que Carmen había tomado la foto esa misma noche. Lo comprobó por la hora del archivo. La mujer estaba allí, no se había ido, y aparentemente no estaba sola. Lucas intentó llamarla otra vez. Esta vez contestó. Su voz sonaba baja, como si hablara desde la cama, con el móvil apenas apoyado al oído. No quise molestarte más. Pero, ¿esa mujer, estás seguro de que la conoces? Lucas respondió que no. Le contó que la había visto por primera vez aquella mañana, bajo la lluvia. Carmen suspiró al otro lado de la línea. Lucas, te creo, pero hay algo raro. La escuché hablar como si estuviera contando una historia, como si repitiera algo que ya había dicho antes. ¿Y sabes qué más? Cuando me asomé por la mirilla, el bebé ya no estaba en sus brazos. La afirmación lo sacudió. El bebé había estado con ella. Él lo había visto dormido, protegido por una manta. ¿Dónde estaba ahora? ¿Podía haberse metido en otra habitación? ¿O Carmen se estaba confundiendo? Decidió no alarmarse. Le pidió a Carmen que no interviniera, que no llamara a la policía, que él volvería cuanto antes. La conversación terminó con un silencio incómodo. Lucas apagó el móvil, se tumbó sobre la cama, pero ya no pudo dormir. A la mañana siguiente, modificó su billete de regreso. Saldría de Berlín en 24 horas. Ese día no hubo más mensajes ni llamadas. Lucas caminó por la ciudad como un turista accidental. Recorrió las calles del centro, visitó la isla de los museos sin prestar atención a ninguna obra y almorzó en un local pequeño donde lo atendieron en un español quebrado pero amable. Se obligó a actuar con normalidad, pero algo en su interior seguía alterado. La imagen de la mujer en el pasillo, las palabras de Carmen, todo parecía formar parte de una trama que no alcanzaba a entender. Esa noche, mientras preparaba su equipaje para el regreso, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de audio. Carmen había grabado algo. Lucas lo reprodujo con el corazón acelerado. Durante los primeros segundos, solo se oía silencio, el típico ruido ambiente de un pasillo vacío. Luego, una voz lejana, apenas un susurro. «No puedo irme aún. Él no está listo. Solo necesito un poco más de tiempo». Luego,
unos pasos, y después el llanto de un niño. Breve, seco, como un quejido. El mensaje terminó ahí. Lucas volvió a escuchar el audio. Varias veces. La voz era de ella. No había duda, pero no hablaba con nadie. O, al menos, no se oía una respuesta. ¿Podía estar hablando sola? ¿O había alguien más con ella que Carmen no alcanzó a escuchar? La grabación fue lo último que oyó esa noche. Cerró el portátil, apagó las luces y se sentó en la cama. Afuera, una llovizna suave comenzaba a caer sobre Berlín, como un eco distante de aquella mañana en Lavapiés. Pero ahora, lo que antes fue un gesto impulsivo, comenzaba a parecerse más a una puerta abierta hacia algo que escapaba por completo de su control. La noche siguiente, Lucas abordó el vuelo de regreso con el estómago revuelto y la sensación de estar regresando a un lugar que ya no era suyo del todo. No le dijo a nadie que volvía antes. No quería preguntas, quería respuestas. Mientras el avión despegaba, repasó mentalmente cada detalle: la mujer, el bebé, la foto, la voz, el llanto. Cada pieza parecía desconectada, pero intuía que había un hilo invisible uniendo todo. Y sabía, con una certeza casi física, que ese hilo estaba atado al pomo de su propia puerta. El vuelo aterrizó en Barajas pasadas las 11 de la noche. Lucas no facturó equipaje, así que salió directo, con el abrigo en una mano y el móvil en la otra, revisando cada notificación como si esperara encontrar una nueva pista en medio de mensajes triviales. Afuera, Madrid seguía envuelta en una llovizna constante, como si la ciudad se hubiera quedado detenida en la misma humedad gris desde que partió. Tomó un taxi sin hablar con el conductor y, durante el trayecto hasta Lavapiés, fue repasando mentalmente cada detalle del mensaje de audio que Carmen le había enviado. Aquella frase le martillaba la mente. «No puedo irme aún. Él no está listo». No sabía si se refería al niño o a alguien más, pero lo que más le inquietaba era la familiaridad con la que la mujer hablaba desde su pasillo. No era una extraña mendiga pidiendo asilo. Hablaba como si el lugar le perteneciera. Cuando llegó a su edificio, todo parecía en calma. No había luces encendidas en su piso ni ruidos provenientes del interior. Subió con pasos medidos, atento al más mínimo sonido. La puerta estaba cerrada, sin señales de haber sido forzada. Colocó la llave con cuidado, giró lentamente y empujó la puerta con el corazón en la garganta. La casa estaba en penumbra. Avanzó unos pasos, encendió la luz del recibidor. No había nadie. Dejó la maleta en el suelo y recorrió cada habitación. Todo parecía en orden, pero había detalles sutiles que indicaban que alguien había estado allí. Una taza con restos de café en la encimera, una manta doblada en el sofá que no pertenecía al conjunto, un olor leve a perfume barato que no reconocía. El silencio era total, pero no era un silencio vacío. Era denso, cargado, como si algo invisible aún habitara entre las paredes. Pasó la noche en vela, sentado junto a la ventana, con la lámpara de pie encendida y el portátil sobre las piernas. La idea de dormir en ese estado le resultaba absurda. Decidió hacer algo que había evitado hasta ese momento: buscar en las redes sociales, en grupos vecinales, cualquier información que pudiera darle contexto sobre aquella mujer. Abrió Facebook, encontró varios grupos de su barrio y comenzó a revisar publicaciones antiguas, comentarios, fotos de vecinos alertando sobre sucesos extraños. No tardó en encontrar algo que le llamó la atención. En un grupo titulado Vecinos de Lavapiés en Alerta, alguien había publicado hacía pocos días una foto difusa, tomada desde la calle, donde se veía una figura sentada en una esquina, con un niño en brazos. El usuario que la compartió escribió: «¿Alguien más ha visto a esta mujer? Siempre aparece después de llover. Pero algo no encaja. El niño nunca llora, nunca se mueve». La imagen no permitía distinguir los rostros, pero Lucas supo de inmediato que era ella. El abrigo, el perfil, la manera de sostener al niño. Era la misma mujer. Debajo, decenas de comentarios. Algunos decían que era una sin techo inofensiva. Otros, que no era la primera vez que la veían. Pero uno de los comentarios sobresalía. Un tal Nacho M78 escribió: «No es la primera vez que aparece por aquí con un bebé, pero la última vez pasó algo raro, muy raro. Mejor hablarlo por privado». Lucas no lo dudó. Le envió un mensaje directo de inmediato. Le explicó que había visto a esa mujer, que necesitaba saber qué había ocurrido antes. Pasaron casi 30 minutos sin respuesta. Luego, un mensaje corto: «¿Eres el del piso del segundo? Si es así, tengo algo que contarte. Pero no por aquí. ¿Puedes hablar ahora?». Le pasó su número.
Apenas unos segundos después, sonó el móvil. La voz del otro lado era grave, un poco áspera, como la de alguien que fuma demasiado. Se presentó como Nacho, dijo que vivía en el bloque de enfrente y que desde su ventana tenía vista directa al portal del edificio de Lucas. Esa mujer, empezó, no aparece por casualidad. Siempre lo hace cuando alguien se va. La primera vez la vi hace un año. Otro vecino, uno joven, se fue de viaje también, creo que a Londres. Ella apareció al día siguiente, siempre con el mismo bebé. Pero nunca es el mismo bebé. ¿Sabes? La ropa cambia. El tamaño también. Lucas frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. ¿Estás diciendo que cambia de niño? Eso creía al principio, hasta que me di cuenta de que no eran niños diferentes. Es raro de explicar. Es como si fuera el mismo niño, pero más mayor, como si creciera. Y no estoy loco, ¿vale? Lo hablé con un par de vecinos. Uno de ellos juró haberla visto entrar al edificio hace meses. Pensó que era nueva inquilina. ¿Y qué pasó la última vez? Lo que dijiste en el comentario. Nacho hizo una pausa larga. Fue hace como 3 meses. Una madrugada, escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído dentro del edificio. Me asomé. Ella estaba saliendo, pero iba sola, sin el niño. Parecía ida, como si no supiera dónde estaba. Estaba hablando sola. Decía que no debía haber regresado, que había sido un error. Lucas sintió un escalofrío, y después desapareció. Hasta ahora, si ha vuelto, ten cuidado. Esa mujer no está bien. Pero no es solo eso. Hay algo raro en ella. No sabría decir qué. Pero si la dejaste entrar en tu casa, deberías pensar en cambiar la cerradura. Agradeció la información y colgó. Su mente estaba en ebullición. Volvió al grupo y dejó una publicación propia. Sin dar demasiados detalles, pidió información sobre la mujer. Preguntó si alguien más la había visto, si sabían su nombre. No pasó mucho tiempo antes de que alguien respondiera con una frase inquietante. Esa señora ya vivió en ese edificio. Pregunta a la portera. Te va a contar lo mismo. Lucas no perdió tiempo. Bajó las escaleras y fue directo al portero automático. Marcó el número del bajo derecha, donde vivía Rosario, la portera del edificio. Una mujer mayor, siempre envuelta en un batín color vino tinto, con fama de saber todo lo que ocurría entre aquellas paredes. Tardó un par de minutos en contestar. Sí, Rosario, soy Lucas. Del segundo, ¿puedo pasar un momento? Necesito preguntarle algo sobre una antigua vecina. Ella no preguntó más. Minutos después, le abrió la puerta. El olor a caldo y a tabaco impregnaba el pequeño recibidor. Rosario lo hizo pasar. Le ofreció un asiento y lo miró con esa mezcla de desconfianza y sabiduría que solo tienen quienes han visto más de lo que cuentan. ¿Es sobre la mujer del bebé? Lucas asintió. ¿Quién es? Rosario lo miró en silencio unos segundos. Luego, suspiró. Se llamaba Verónica. Vivió aquí hace muchos años. Tenía un niño pequeño. Nadie sabía mucho de ellos. Decían que el marido los dejó. Otros que ella venía huyendo de algo. Lo cierto es que estuvo aquí un par de años. Pero hubo problemas. Ruido. Gente que entraba y salía. Un día, simplemente desaparecieron. Como si se los hubiera tragado la tierra. El piso que tú ocupas fue el último en el que vivió. Lucas sintió como el aire se le escapaba lentamente del pecho. ¿Estás segura de que era ese piso? Segurísima. Yo misma recogí las llaves cuando se fue. O eso creí. Se hizo un silencio espeso entre los dos. Rosario se levantó y fue hasta una cómoda antigua. Sacó una caja pequeña, llena de llaves viejas, recibos, papeles amarillentos. Hay cosas que uno guarda por costumbre. A veces, por intuición. Sacó una copia de una llave. Se la mostró. Esta era la de ese piso. La de ella. Pero ahora que lo dices, puede que tuviera otra. Nunca lo sabremos. Lo que sí te digo es esto, hijo. Se ha vuelto, no lo ha hecho por casualidad. Lucas se marchó con la cabeza llena de nombres, fechas, rostros que no recordaba haber visto, y una certeza incómoda creciendo en su interior. Aquella mujer no era una extraña, y su piso no era tan suyo como creía. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa. Lucas despertó sin recordar en qué momento se había dormido. Había dejado el portátil sobre el sofá, junto con las notas que había tomado después de hablar con Rosario. El apartamento seguía en silencio, como si todo lo que había pasado los días anteriores fuera una ilusión. Sin embargo,
Cada rincón parecía distinto. No solo porque alguien había estado allí durante su ausencia, sino porque empezaba a sospechar que había vivido rodeado de rastros de una historia que nunca conoció. Decidió revisar el piso con atención. No buscaba objetos faltantes, sino indicios, señales. Lo primero que notó fue en el baño. El espejo tenía una leve mancha circular de humedad en la esquina inferior derecha. No recordaba haberla visto antes. En el dormitorio de invitados, encontró una sábana mal doblada en el armario, que claramente no era suya. Y sobre la cómoda, una pequeña horquilla oxidada, de esas que usaba su madre en los años 90. No podía saber si pertenecía a Verónica o a alguien más, pero no era suya. Cada hallazgo sumaba una capa más de extrañeza a la situación. A media mañana, Carmen volvió a escribirle. Esta vez, el tono era más directo, más nervioso. Lucas, acabo de ver al niño. Está en el portal con una mujer, pero no es el mismo niño. Es mayor, tiene más de 3 años. Ayer tenía meses. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué está pasando? Lucas sintió como se le helaba el cuerpo. No respondió enseguida. Bajó corriendo las escaleras, cruzó el portal y salió a la calle. Miró hacia ambos lados, buscando alguna figura reconocible. Nada, solo gente caminando con paraguas, coches aparcados y el mismo clima cargado de siempre. Entró de nuevo, subió hasta el tercero y tocó la puerta de Carmen. Ella abrió enseguida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera estado esperándolo. «No estoy loca», dijo sin que él preguntara nada. «Lo vi, con mis propios ojos. No es el mismo niño. Este camina, habla, el otro no. ¿Cómo puede ser?» Lucas se frotó la cara, agotado. «¿Estás segura de que era el mismo?» Era el mismo rostro, pero no el mismo cuerpo. No sé cómo explicarlo. Es como si hubiese crecido, de un día para otro. ¿Y Verónica? ¿Dijo algo? No me vio. Solo pasó. Iban caminando hacia la esquina. Él le decía algo. Ella reía. Fue una escena normal, si no supieras lo que sabemos. Lucas no sabía qué responder. Bajó la vista y se quedó en silencio. Carmen lo observó un momento antes de hablar de nuevo. «Lucas, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Tú estás seguro de que la viste por primera vez el día de tu viaje?» Él levantó la mirada, desconcertado. «¿A qué te refieres?» «Porque yo juraría haberla visto en tu rellano hace más de una semana. Con ese niño. Pensé que era una visita tuya. Me pareció raro, pero no pregunté». Lucas negó con la cabeza, pero la duda se sembró como una astilla. No, nunca había hablado con ella antes. La vi ese día, bajo la lluvia, y fue todo tan rápido. Entonces quizás no fue ese día cuando entró. La frase quedó flotando en el aire. Carmen cerró la puerta despacio, y Lucas bajó a su piso con la sensación de que algo en su memoria podía estar equivocado. No quiso quedarse allí. Tomó su chaqueta y salió del edificio. Necesitaba respuestas. Recordó lo que Nacho le había contado sobre la mujer y decidió buscar más rastros. Se dirigió a la biblioteca del barrio, donde había un pequeño archivo vecinal con diarios locales y registros públicos. No esperaba encontrar mucho, pero tenía un nombre y una fecha aproximada. Verónica, año 2002. Pilló los archivos del censo de ese periodo y buscó dirección por dirección hasta dar con una coincidencia. El edificio tenía registradas varias personas a lo largo de los años, pero una entrada llamó su atención. Verónica Peña Martínez, inquilina del segundo piso izquierda, con un hijo de nombre Iván Peña, registrado en 1999. La dirección coincidía con su piso. La fecha también. Pidió acceso a los archivos de prensa local. Buscó por nombre, por dirección, por cualquier incidente vinculado al edificio o a los nombres. Finalmente, halló un artículo pequeño, casi irrelevante, de abril de 2002. Desalojo en Lavapiés. Madre soltera e hijo abandonan vivienda tras denuncia por ocupación. No había foto, solo una línea que cerraba el texto de forma lapidaria. Fuentes indican que la mujer habría estado entrando y saliendo del piso en varias ocasiones antes de la orden judicial. Aquella última frase le heló la sangre. La historia se repetía. Verónica había regresado antes, más de una vez, como si estuviera ligada al lugar por algo más que la memoria. Volvió al piso al atardecer. Llevaba consigo una copia impresa del artículo. Se sentó en el sofá, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando la ventana como si esperara que la lluvia le diera alguna señal. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más desconcertante sucediera. Llamaron a la puerta. No un golpe seco,
Fue un llamado suave, casi tímido. Lucas se acercó con cautela. Miró por la mirilla. Nadie. Abrió lentamente. En el suelo, justo frente al umbral, había una pequeña caja de cartón, cerrada con cinta adhesiva. La levantó. Era liviana. Dentro, al abrirla, encontró una prenda doblada, un jersey de bebé azul, con una etiqueta cosida que decía Evan. No venía acompañado de ninguna nota. Nada más. Pasó los dedos por la tela, que estaba limpia, pero olía a humedad. Era de buena calidad, antigua. No sabía si era una burla o una señal. Decidió guardar la caja en el armario, junto con otros objetos que había comenzado a reunir. La horquilla, la sábana, la llave que Rosario le había mostrado, y ahora, esta prenda. Cada uno de ellos formaba parte de un rompecabezas cuya imagen final aún no podía imaginar. Esa noche, mientras cenaba algo rápido frente al televisor apagado, Carmen le envió un nuevo mensaje. Creo que deberías hablar con Julián. El del quinto. Dice que conoce a esa mujer, y que no es la primera vez que entra a tu casa. Lucas no respondió de inmediato. Miró el reloj. Eran las 10:30. Lo pensó unos minutos, luego se levantó y subió hasta el quinto piso. Tocó la puerta. Escuchó pasos lentos, arrastrados, y luego la puerta se abrió apenas unos centímetros. ¿Lucas? Sí, soy yo. Carmen me dijo que usted conoció a Verónica. El anciano, de cabello blanco y rostro curtido, asintió despacio y abrió un poco más la puerta. Pasa, hijo. Esta historia no es para contar en el pasillo. Y sin saberlo aún, Lucas estaba a punto de escuchar una versión de su casa que nunca habría imaginado. El interior del piso de Julián olía a madera vieja, a infusiones secas y a los ecos de una vida larga y silenciosa. El salón estaba repleto de libros apilados sin orden aparente. Una lámpara de pie con pantalla amarilla daba luz tenue al espacio, y en un rincón, un sillón de orejas con una manta doblada recordaba la presencia habitual del anciano. Julián caminó despacio hacia la cocina, preparó 2 tazas de té sin preguntar preferencias y regresó al salón donde Lucas ya se había sentado. Se lo notaba pensativo, como si llevara días ensayando las palabras que estaba a punto de decir. A Verónica la vi entrar a tu piso hace semanas. Empezó, sin rodeos. No fue hace unos días como tú crees. Yo estaba bajando la basura cuando la vi. Ella subía las escaleras con el niño en brazos. Me saludó. Su voz era tranquila, como si me conociera. Pero yo no la reconocí hasta más tarde. La memoria tarda cuando uno es viejo. Lucas no lo interrumpió. Se aferró a la taza caliente, esperando el resto. No pensé mucho en ello. Supuse que era alguien nuevo en el edificio. Pero cuando comenté lo que vi a Rosario, la portera, ella palideció. Dijo que esa mujer no debería estar aquí. Me mostró una foto vieja. Y ahí supe quién era. Era la misma. Sin duda. ¿Y qué hizo después de verla? Preguntó Lucas. Nada. ¿Qué iba a hacer? No me meto en los asuntos de los demás. Pero te confieso algo. Desde ese día, me he despertado varias noches por ruidos. Golpes suaves. Pasos. Como si alguien caminara por los pasillos del edificio a horas en las que nadie debería andar. Lucas sintió como una presión invisible se le instalaba en el pecho. ¿Nunca la vio salir? Nunca. Y eso es lo raro. Como si solo apareciera. Como si el edificio la absorbiera o ella lo hiciera con el edificio. Mira, hijo, no quiero sonar fantasioso. He vivido muchas cosas. Sé lo que es real. Pero hay algo en esa mujer que no encaja con lo que uno espera de una persona común. Hubo un silencio largo entre los dos. Julián bebió un sorbo de su té y luego agregó algo más, casi como si hablara para sí. Y no fue la primera vez. Ella ha vuelto antes. Al menos 2 veces desde que se fue oficialmente. Lucas lo miró incrédulo. ¿Y cómo lo sabe? Porque tiene un gesto que no se olvida. Se toca el cabello cuando mira hacia abajo, como si quisiera esconderse de algo que está dentro de ella. La vi hacer eso hace años, desde mi balcón. Y ahora la vi hacerlo otra vez. Es la misma mujer, Lucas, pero no es la misma vida. Agradeció el té, las palabras y el coraje de Julián por compartir aquello. Bajó a su piso con la cabeza llena de pensamientos. Era evidente que lo que estaba ocurriendo no era un simple malentendido ni una coincidencia. Verónica había vuelto a su antiguo hogar. Había entrado antes. Y quizás nunca se había ido del todo. Esa noche, mientras intentaba descansar en su cama sin conseguirlo, un pensamiento lo sacudió. Recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás, cuando se mudó a ese piso. Ella,
supersticiosa como pocas, le había dicho que los lugares guardaban energía, recuerdos, ecos de quienes los habitaron. No es que los fantasmas existan como en las películas, le había dicho. Es que hay cosas que quedan flotando en el aire, como polvo, pero invisible. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, se levantó y empezó a caminar por el pasillo. Se detuvo frente al armario empotrado que rara vez abría. Lo había usado como espacio de almacenamiento para cosas que no necesitaba, maletas viejas, cajas con papeles, herramientas sueltas. Encendió la luz interior y comenzó a mover cosas. Fue entonces cuando notó que una de las paredes del fondo tenía una mancha de humedad más marcada que las otras. Al tocarla, sintió que estaba algo hueca. Golpeó suavemente. Un sonido diferente. Retiró con cuidado una de las tablas que cubrían el fondo y, detrás, escondida entre el yeso y la madera, encontró una caja de cartón cubierta por una manta vieja y húmeda. La sacó con cuidado. Era más pesada de lo que parecía. La manta estaba bordada con un nombre en hilo celeste, Iván. Al abrir la caja, se encontró con una colección de objetos que no pertenecían a ninguna época reciente. Juguetes antiguos, de plástico descolorido y bordes gastados. Un cochecito rojo sin ruedas traseras. Un muñeco de trapo con un ojo cosido. Y, en el fondo, una carta. El sobre estaba amarillento, sin dirección ni remitente. Lo abrió con manos temblorosas y leyó. Perdóname por entrar otra vez, pero no tengo a dónde ir. Necesita un techo. Solo por unos días. Esta casa fue su primer hogar. Aquí aún duerme en paz. No quiero hacer daño. Solo pasar la noche. Nadie nos verá. Lucas se sentó en el suelo del pasillo, con la carta sobre las rodillas. No sabía si sentía miedo, compasión o una mezcla confusa de ambos. Aquellas palabras no eran recientes. La tinta estaba seca, el papel quebradizo, y sin embargo, hablaban directamente a él, a su casa, a lo que estaba ocurriendo ahora mismo. Era como si el tiempo se hubiese partido en dos y las decisiones del pasado estuvieran reapareciendo para exigir ser vistas de nuevo. Se quedó un buen rato en esa posición, sin moverse, escuchando el silencio que ahora parecía tener una voz propia. Luego, se levantó y guardó la caja de nuevo, esta vez en un lugar visible del salón. Necesitaba recordar lo que había encontrado. Necesitaba mantenerlo presente. Al amanecer, preparó café y salió a caminar. El barrio aún dormía. Las calles mojadas brillaban bajo la luz tenue de los faroles. Pasó por la esquina donde la había visto por primera vez. El recuerdo lo golpeó con fuerza. La imagen de ella bajo la lluvia, con el bebé dormido, ya no le parecía una simple escena de compasión. Ahora era parte de algo mucho más grande. Algo que no sabía cómo detener, pero tampoco cómo ignorar. Decidió que era momento de buscar a alguien que hubiese vivido allí antes. Volvió al archivo de vecinos del edificio. Llamó a Rosario y le preguntó si tenía contacto con antiguos inquilinos. La mujer, siempre atenta, le dijo que guardaba algunas referencias por si había problemas legales. Le prometió revisar y llamarlo más tarde. Lucas agradeció y colgó, sintiéndose, por primera vez, como un visitante en su propia vida. Esa tarde, recibió una llamada de número desconocido. Al contestar, una voz masculina, grave y algo confusa, preguntó por su nombre. Era Marcos, uno de los primeros inquilinos del edificio, que había vivido allí entre el 98 y el 2004. Rosario le había pasado el contacto. ¿Usted vivió en el segundo izquierda?, preguntó Lucas. No, yo vivía enfrente, pero conocí a Verónica, a ella y a su hijo. ¿Puede contarme qué recuerda? El hombre dudó unos segundos. Era una mujer callada. No hablaba con muchos, pero su hijo era extraño, muy callado también. Nunca lo vi reír, ni una sola vez. Jugaba solo, en el rellano. A veces parecía que hablaba con alguien que no estaba ahí. Verónica decía que eran juegos, pero yo no estaba tan seguro. ¿Y qué pasó cuando se fueron? Un día ya no estaban. Dicen que fue un desalojo, pero yo nunca vi a la policía. Solo dejaron de aparecer. Fue raro, como si se hubieran evaporado. La puerta quedó cerrada. Pero Rosario me confesó después que creía haberlos visto otra vez, que entraban sin que nadie los notara. Lucas no supo qué responder. Agradeció la llamada y colgó. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una lógica perturbadora. Verónica no había vuelto por casualidad. Su regreso no era un accidente. Y lo peor era que, en el fondo, Lucas ya comenzaba a entenderlo. No era una historia de ocupación. Era una historia de regreso.
La tarde siguiente se desarrollaba con la misma rutina invisible de siempre. Los portales abiertos a medias, las persianas a medio bajar, los pasos en las escaleras que iban y venían sin nombre ni historia. Lucas estaba apoyado en el alféizar de su ventana, con el teléfono en la mano, revisando por quinta vez las mismas notas de voz y capturas que había recibido en los últimos días. A pesar de todo lo que había descubierto, la sensación de vacío era constante. Las piezas se acumulaban, pero el sentido final de lo que vivía seguía escapándosele. Fue entonces cuando notó que alguien lo observaba desde el patio interior. Era Julián. El anciano no dijo nada al principio. Solo levantó la mano a modo de saludo, como si llevara rato esperando a que Lucas lo viera. Luego, con un leve gesto de cabeza, le indicó que bajara. Lucas no lo dudó. Cruzó el salón, bajó las escaleras de 2 en 2 y salió al patio. Julián lo esperaba sentado en una vieja silla de plástico, junto a una mesa con restos de migas y una taza vacía. A su lado, una carpeta desgastada por el tiempo y el uso. «Te estuve esperando, hijo», dijo sin preámbulos. «No dormí nada anoche. Estuve pensando en lo que hablamos. Y hay algo que no te conté. No por malicia, sino porque no estaba seguro de que fuera verdad. Pero creo que ya es hora». Lucas se sentó frente a él. El anciano abrió la carpeta con cuidado, como si manejara documentos confidenciales. Dentro había varios papeles viejos, algunos recortes de periódico, pero lo que más llamó la atención de Lucas fue una fotografía en blanco y negro. Una imagen del edificio tomada desde la calle, con el número en grande sobre el portal y varios rostros apenas distinguibles en los balcones. Esta foto me la dio mi hermano, que fue portero aquí antes que Rosario. La tomó en el año 2000, cuando vivía en el 4º piso. «Mira bien esa figura de ahí», señaló con un dedo tembloroso el 2º piso. «Esa mujer es Verónica. Y ese niño es Iván». Lucas se inclinó. Era una imagen borrosa. Sí, pero algo en la forma de sostener al niño, en la postura corporal, le resultaba escalofriantemente familiar. Era la misma mujer que había visto bajo la lluvia. El mismo rostro, aunque más joven. El mismo niño. Pero lo inquietante no era solo eso. Lo extraño era la expresión del niño. Su rostro, aunque infantil, parecía mirar con una gravedad impropia para su edad, como si supiera más de lo que debía. ¿Y por qué guardó todo esto? Porque vi cosas, y nadie me creyó, ni siquiera Rosario. Yo la vi entrar al edificio mucho antes de que tú la vieras bajo la lluvia. La vi una noche de invierno, hará unos 3 o 4 años. Entró sola. Caminó por el pasillo como si estuviera en su casa. Me escondí detrás de la puerta, lo admito. No quise que me viera. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al pasar, dijo mi nombre, sin mirarme, como si supiera que estaba ahí. Lucas sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. Julián lo observó con seriedad. No me asustó. No exactamente. Pero supe, desde entonces, que no era alguien común. Y después te mudaste tú. Y todo volvió a estar en calma. Hasta ahora. Lucas no sabía qué preguntar. El silencio del patio era absoluto, salvo por el murmullo lejano de una radio en otro piso. ¿Cree usted que ella vivía aquí antes de volver? No tengo pruebas, pero sí sospechas. Hay una rejilla en la azotea que da acceso al antiguo cuarto de calderas. Está clausurado, pero no cerrado con llave. Mi hermano me lo enseñó hace años. Podría servir como escondite. Si alguien supiera moverse entre las sombras del edificio, no sería difícil pasar desapercibido. Lucas anotó mentalmente aquel detalle. La azotea, el cuarto de calderas. Un lugar fuera del alcance de las miradas habituales. ¿Y por qué cree que ha vuelto ahora? Julián se quedó mirando la fotografía en la mesa. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Porque tú abriste la puerta. Y quizás no lo hiciste solo físicamente. A veces, hijo, uno no elige solo con las manos. También elige con la mirada, con la intención. Tú la viste. La reconociste como alguien que merecía estar bajo techo. Y eso, para algunos, es más que suficiente. Esa tarde, Lucas volvió al piso con la cabeza girando como un mecanismo descompuesto. Subió hasta la azotea. No solía ir allí. Las escaleras eran polvorientas, mal iluminadas, con paredes desconchadas. Al llegar arriba, vio la rejilla que Julián le había mencionado. Estaba oxidada, pero no parecía haber sido forzada. Empujó con cuidado. La rejilla se abrió con un chirrido agudo que rompió el silencio del lugar. Al fondo, una pequeña puerta metálica, antigua,
con una cerradura oxidada, sin candado. Entró. El cuarto de calderas era más grande de lo que imaginaba. El aire era espeso, con olor a metal viejo y humedad. No había ventanas. Solo una pequeña bombilla colgando de un cable expuesto. Al encenderla, se revelaron varios colchones en el suelo, mantas dobladas, una taza vacía y un cuaderno abierto. Lucas se agachó. El cuaderno estaba lleno de garabatos, como escritos por un niño, pero con una coherencia espeluznante. Había dibujos de una casa, un bebé dormido, una mujer junto a una ventana, y frases sueltas: «Aquí estamos bien». No se va si nadie lo mira. Él crece aunque no quiera. Pasó las páginas con cuidado. En una de ellas, en letras más firmes, reconoció la misma caligrafía de la nota que había encontrado en el armario. «No me fui porque este lugar aún recuerda nuestros pasos. No quiero que él olvide dónde empezó todo. Aunque ya no sea un bebé, sigue siendo mi hijo. Y este, su primer refugio». Lucas salió del cuarto como si hubiese estado demasiado tiempo bajo el agua. Cerró la rejilla. Se apoyó contra la pared. Entendía ahora que no estaba tratando con una historia cerrada, con una intrusión casual. Estaba dentro de algo que seguía latiendo, incluso después de 2 décadas. Esa noche, decidió dejar la puerta de su piso sin seguro. No por miedo, sino por intuición. Sabía que Verónica volvería, pero por primera vez no le temía su regreso. Temía las respuestas. El amanecer fue lento y frío, y trajo consigo una claridad que no disipaba ninguna de las sombras acumuladas en la mente de Lucas. Aquel día no se dirigió al trabajo ni revisó correos. Se despertó con una sola intención: entender. Ya no bastaba con observar. Necesitaba atravesar la niebla del pasado que le envolvía y comprobar hasta qué punto su vida se había entrelazado con la de una desconocida que, de alguna forma incomprensible, conocía mejor su casa que él mismo. Lo primero que hizo fue dirigirse al registro de la propiedad. Había pasado por allí al comprar el piso, pero en su momento no prestó demasiada atención a los detalles. Ahora cada dato podía ser una clave. Tras un rato de espera y el pago de unas tasas, le entregaron una copia detallada del historial del inmueble. Empezó a leer mientras caminaba hacia una cafetería cercana. El documento era extenso, con nombres, fechas, escrituras, herencias, embargos y renovaciones. El primer nombre que le llamó la atención apareció asociado al año 1998, Verónica Peña Martínez, arrendataria del segundo piso izquierda. El documento indicaba que el contrato había sido rescindido en abril de 2002 por orden judicial. La causa: ocupación ilegal tras la finalización del contrato original. Sin embargo, no figuraba denuncia por daños ni reclamación posterior. Como si después de su salida nadie hubiera querido seguir atado a aquel asunto. Lucas terminó el café de un trago y decidió ir más allá. Se dirigió al archivo municipal, donde podría acceder a expedientes civiles. Solicitó por escrito información complementaria relacionada con desalojos, litigios o denuncias asociados al número de su edificio. La funcionaria, una mujer de unos 50 años, revisó los registros con paciencia y volvió al cabo de media hora. «Hay muy poca información», le dijo. «Pero encontré esto». Le entregó una copia escaneada de una denuncia interpuesta en febrero de 2002 por el propietario de entonces, un tal Alejandro Gutiérrez. En el texto, Alejandro alegaba que la inquilina, tras finalizar el contrato y negarse a abandonarlo, había entrado en repetidas ocasiones a la vivienda, cambiando incluso las cerraduras sin autorización. Añadía una línea final desconcertante: «La señora Peña parece actuar como si el inmueble le perteneciera por derecho afectivo. Insiste en que su hijo no puede dormir en otro lugar». Lucas sintió un estremecimiento al leer esas palabras. El mismo argumento, las mismas justificaciones que había leído en la nota hallada en su armario. El patrón se repetía, inalterable, como si el tiempo no pasara para ciertos actos ni ciertas intenciones. Guardó las copias y regresó a casa con paso rápido. Al entrar, lo recibió un olor familiar, el mismo perfume barato que había percibido días atrás. Revisó cada rincón, pero no había nadie. Las ventanas estaban cerradas. Todo parecía en su lugar. Solo un pequeño detalle llamó su atención en la cocina. El reloj de pared marcaba una hora diferente a la real. 3 horas adelantado. No recordaba haberlo tocado. Ajustó la hora con cuidado, pero la incomodidad no desapareció. Sabía que algo o alguien había estado allí en su ausencia. Pasó el resto del día revisando documentación. Conectó su portátil al televisor, desplegó todos los archivos escaneados y comenzó a elaborar una línea temporal. Las fechas
los testimonios, las imágenes. Cada fragmento servía para construir un relato. En paralelo, comenzó a buscar información sobre el niño. Iván Peña Martínez. Encontró su registro de nacimiento, con fecha exacta, 12 de julio de 1999. Lugar, Madrid. Madre, Verónica. Padre, datos no registrados. Intentó rastrear el nombre del niño en redes sociales, registros escolares, padrones. Nada. Era como si, tras la salida del edificio en 2002, Iván hubiera desaparecido. Ni una foto, ni un cambio de colegio, ni un documento médico. Lucas incluso buscó obituarios, por si el niño hubiera fallecido en algún momento. Tampoco halló nada. Aquella ausencia total resultaba aún más inquietante que cualquier presencia. Al anochecer, Carmen tocó la puerta. Traía una bandeja con algo de comida y una expresión preocupada. «Perdona que venga así», dijo al entrar. «Pero vi luces en tu salón y pensé que estabas despierto. He estado dándole vueltas a todo esto». Lucas la invitó a sentarse y le mostró parte de lo que había encontrado. Le enseñó el historial de la propiedad, el contrato de Verónica, la denuncia del propietario y la ficha de nacimiento de Iván. «¿Tú crees que sigue teniendo llaves?», preguntó ella. «Estoy convencido», respondió él. «Y creo que ha estado entrando desde hace años. Quizás no siempre, pero regresa, una y otra vez. ¿Y si nunca se fue?». Lucas la miró con seriedad. «¿Qué quieres decir?». «Y sí, se fue físicamente, pero nunca mentalmente. Como si algo de ella se hubiera quedado aquí. No digo fantasmas, digo obsesión. Este lugar es el único sitio que reconoce como hogar. Y su hijo, si sigue aquí, aunque sea de forma intermitente, este piso es su punto de anclaje. Pero, ¿cómo puede seguir pasando inadvertida?». Carmen bajó la voz. «No pasa inadvertida. Simplemente, los vecinos dejamos de mirar. Nos acostumbramos a que ciertas personas desaparezcan. Y cuando vuelven, preferimos no reconocerlas. Es más cómodo pensar que solo fue una sombra, un mal sueño, que aceptar que viven al margen de nosotros, en los mismos edificios, respirando el mismo aire». Lucas se quedó en silencio. Esa explicación tenía un peso incómodo y real. La invisibilidad no era un don, era una condición impuesta por la indiferencia colectiva. Cuando Carmen se marchó, ya entrada la noche, Lucas decidió revisar una vez más los rincones de la casa. Buscó detalles ocultos, marcas, trazas. Al entrar al dormitorio principal, vio algo que le erizó la piel. Sobre la mesita de noche había un pequeño papel doblado en 4. No estaba allí esa mañana. Lo abrió. Decía solo una línea: «Gracias por dejarme quedarme esta vez». No había firma, pero tampoco hacía falta. La caligrafía era idéntica a la de la nota anterior. El mensaje era claro. No se había ido, nunca del todo. Y cada vez que Lucas pensaba que el presente estaba bajo control, el pasado regresaba para recordarle que aún tenía cuentas pendientes. Esa madrugada, Lucas hizo algo que no solía hacer. Dejó una luz encendida en cada habitación. No por miedo, sino por claridad. Quería ver todo, aunque no hubiera nada. Quería estar seguro de que si ella volvía, la vería llegar, porque cada vez estaba más convencido de que lo haría. La noche transcurrió sin sobresaltos visibles, pero Lucas apenas logró dormir. El recuerdo de la nota sobre su mesita de noche era un zumbido constante en su mente. Había algo perturbador en aquella cortesía implícita, en ese agradecimiento escrito con trazos suaves, como si Verónica hubiera estado sentada a su lado mientras él dormía. Ya no se trataba de una simple irrupción. No era una visita. Era una presencia decidida, con conciencia de su entorno, lo que era aún más desconcertante, con plena certeza de que podía quedarse. Al amanecer, se levantó con la determinación de revisar cada rincón del piso, sin dejar nada al azar. Había pasado por alto demasiados detalles, confiando en la aparente estabilidad del lugar. Empezó por el baño, los armarios del dormitorio, los compartimentos superiores de la cocina. Encontró algunos objetos fuera de lugar, pero nada concluyente. Sin embargo, al llegar al pasillo, notó que la luz del techo parpadeaba, como si hubiera humedad en los cables. Fue entonces cuando su atención se centró en el armario empotrado que casi nunca abría. Siempre había sido un espacio incómodo, difícil de organizar, y lo utilizaba solo para guardar herramientas, papeles viejos y cajas olvidadas. Abrió la puerta. Un ligero olor a encierro y polvo subió desde el interior. Se agachó y empezó a mover las cajas hacia afuera. Detrás de una de ellas, tapada con una manta gris, encontró otra caja más pequeña,
que no recordaba haber visto antes. La tocó con cuidado. Estaba húmeda. La sacó al pasillo, la apoyó sobre el suelo y retiró la manta. Era una caja de cartón reforzado, con esquinas dobladas por el tiempo. La tapa estaba algo pegada, como si no se hubiera abierto en años. La forzó con delicadeza y, al levantarla, una bocanada de aire rancio escapó de su interior. Dentro había juguetes antiguos, una pelota de goma desinflada, un coche de madera con pintura descascarada, un osito de peluche sin un ojo y varios papeles doblados. Entre ellos, una manta de bebé azul, pequeña, claramente usada, pero cuidadosamente doblada. Al desplegarla, Lucas vio el nombre bordado en hilo blanco, Iván. El bordado era infantil, hecho a mano. Las letras irregulares, pero claras. Lo sostuvo entre sus manos durante varios segundos, intentando asimilar la fuerza de lo que tenía ante él. Aquello no era una reproducción ni un recuerdo dejado por accidente. Era una pieza intacta del pasado, cuidadosamente escondida. Debajo de la manta, encontró un sobreviejo, sin dirección ni sello, pero con la solapa cerrada. Lo abrió con delicadeza. Dentro había una carta escrita en tinta azul. La caligrafía era la misma de las otras notas. No tenía intención de volver, pero no puedo dormir en otro sitio. Él no se calma, no descansa. Aquí no llora, aquí no grita, aquí duerme. Perdóname si ocupo tu espacio. No tengo otro, solo unos días. Lucas leyó y releyó la carta. Había una súplica sincera, una mezcla de culpa y resignación, pero también una certeza. Para Verónica, ese piso no era un lugar ajeno. Era refugio, cuna, único remanso en una vida que, según todo indicaba, había estado marcada por el desarraigo. Por primera vez, Lucas sintió algo más que inquietud o confusión. Sintió compasión. Ya no veía a Verónica como una intrusa, sino como alguien que había sido expulsada tantas veces que acabó convencida de que solo en el margen podía sobrevivir. Volvió a guardar todo tal como lo encontró. No por miedo, sino porque sabía que, de algún modo, ese gesto mantenía un frágil equilibrio entre su mundo y el de ella. Luego fue hasta su portátil, buscó una libreta de contactos sociales y comenzó a llamar a asociaciones de ayuda a personas sin hogar, centros de asistencia y ONGs del barrio. No mencionó nombres al principio. Solo explicó que había una mujer que parecía estar en una situación crítica, con un niño a cargo y que posiblemente necesitara ayuda urgente, aunque no estaba segura de querer recibirla. En uno de los centros, una trabajadora social llamada Sonia mostró especial interés. ¿Dices que lleva a un niño siempre con ella?, preguntó con tono atento. ¿Y que ha estado entrando en su antigua vivienda? Así es, pero no de forma violenta. No ha forzado nada. Parece que aún conserva una copia de la llave. ¿O sabe cómo acceder? ¿Cómo se llama? Verónica Peña Martínez. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Ese nombre me suena. Dame unos minutos. Te llamo en cuanto verifique algo. Lucas colgó con la ansiedad en la garganta. No pasaron ni 15 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. La conocimos hace años, dijo Sonia sin rodeos. Tenía el perfil de alguien que lo había perdido todo, pero que no pedía nada. Siempre con el niño. Nunca dejaba que otros lo tocaran. Evitaba los refugios. Nos visitó en 2 ocasiones, pero nunca quiso quedarse. Dijo que él no dormía si no era en su casa. Cuando preguntamos a qué se refería, simplemente se marchó. ¿Tienes forma de localizarla ahora? Difícil. Nunca se quedaba en el mismo sitio. Pero algunas personas del barrio la han visto cerca de la estación de Atocha por las noches. Si la ves, avísame. Podemos intentar acercarnos con respeto. Quizá con algo de comida, ropa. Sin presión. Lucas agradeció la información y colgó. Por primera vez, tenía una posibilidad real de ayudarla. No sabía si ella aceptaría, pero algo le decía que lo intentara. Aquella historia no podía seguir desarrollándose en la sombra, entre rincones ocultos y armarios empotrados. Era momento de enfrentarlo todo a la luz del día. Cayó la noche y, fiel a su nueva rutina, dejó una luz encendida en cada habitación. Caminó por el piso con paso lento, deteniéndose frente a cada objeto, a cada rincón, como si trazara un mapa emocional del lugar. Al pasar junto al armario del pasillo, lo miró con otra mirada. Ya no era solo un lugar para almacenar cosas. Era un contenedor de memorias, una cápsula suspendida en el tiempo. Se sentó en el suelo, junto a la caja que había encontrado, y volvió a tocar la manta con el nombre bordado. La acarició con suavidad,
como si al hacerlo pudiera comprender algo más profundo que las palabras. Por un instante, se preguntó qué habría sentido Verónica al esconder esos objetos allí. ¿Lo hizo llorando? ¿Lo hizo en silencio, con resignación? ¿Lo hizo sabiendo que algún día alguien como los encontraría? Cerca de la medianoche, un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Provenía del balcón. Se levantó con rapidez, caminó en puntas de pie hasta el salón y corrió la cortina. El cristal estaba empañado, pero pudo ver una silueta oscura en el rellano del piso inferior, justo donde Carmen solía dejar sus macetas. La figura parecía estar sentada, con algo en brazos. No hizo nada más. No se movió. Lucas sintió un impulso de abrir, de salir, de hablar con ella. Pero algo le hizo detenerse. No por temor, sino porque comprendió que aún no era el momento. Ella estaba ahí, lo sabía, y él también. La historia aún no había terminado. El amanecer lo sorprendió aún despierto, con la espalda apoyada contra la pared del salón y la mirada fija en el balcón. La silueta que había visto horas antes ya no estaba. Solo quedaban unas gotas de agua marcadas sobre la barandilla, prueba silenciosa de una presencia que no había sido imaginaria. Lucas se levantó despacio, estiró los músculos entumecidos por la noche en vela y preparó café sin quitarse la camiseta arrugada con la que había pasado la noche. Esa mañana, más que nunca, sentía que algo en la lógica del tiempo se había quebrado, como si el pasado y el presente hubieran decidido superponerse sin pedir permiso. Antes de que el café terminara de hacerse, recibió un mensaje inesperado. Era de Rosario, la portera. Me llamó un vecino antiguo. Dice que quiere hablar contigo. Lo busqué como me pediste. Se llama Ángel. Vivió aquí hasta 2004. Me dio su número. Lucas respondió con un agradecimiento breve y marcó el número de inmediato. Al tercer tono, una voz ronca, con acento castellano marcado, contestó con desconfianza. «Diga». «Hola, Ángel. Soy Lucas, del segundo izquierda». Rosario me dio su contacto. Me dijo que vivió en este edificio hace años. Hubo una pausa antes de responder. «Sí, fue hace tiempo. ¿Qué pasa?» «Estoy investigando a una antigua inquilina, Verónica Peña, y su hijo, Iván». El silencio al otro lado de la línea se hizo más denso. «¿Volvió?», preguntó Ángel, casi en un susurro. «Sí», respondió Lucas, sin rodeos. «Pero no oficialmente. Estuvo entrando en el piso, incluso antes de que yo viviera aquí. Ahora parece que ha regresado de forma más frecuente. Y necesito entender qué pasó entonces». Ángel respiró hondo. «Yo vivía en el tercero derecha. Verónica estaba justo abajo. La recuerdo bien. Nunca hablaba mucho con nadie, pero tampoco daba problemas. Era discreta, siempre con el niño, pero ese crío era extraño». «¿Extraño en qué sentido?». «En el más puro. No lloraba, no hablaba. Era como si viviera en otro mundo. A veces se quedaba quieto durante horas en el rellano, con la mirada clavada en el suelo. Otras, caminaba de un lado a otro repitiendo frases que nadie entendía. Al principio pensé que tenía alguna condición. Luego dejé de intentar explicarlo». Lucas se apoyó contra la encimera. El café ya hervía, pero no se movió. «¿Y qué pasó con ellos?». «Un día desaparecieron. Rosario dijo que era por orden judicial, pero yo no vi a nadie sacar sus cosas. Nadie entró con maletas. Nadie los escoltó. Fue como si se hubieran esfumado. Pero antes de eso, hubo un episodio raro». «¿Qué tipo de episodio?». Ángel dudó unos segundos antes de responder. «Escuché al niño llorar. Por primera vez. Fue un llanto seco, corto. Me asomé por la mirilla y lo vi de pie frente a la puerta del piso. Estaba solo. Tocaba la puerta con la mano, una y otra vez, como si estuviera pidiendo que lo dejaran entrar. Pero la puerta estaba entreabierta. No tenía sentido. Al día siguiente, ya no estaban». Lucas se pasó la mano por la cara. ¿Volvió a saber de ellos? Solo rumores. Algunos decían que ella regresó un par de veces, que dormía en el tejado, que entraba cuando alguien se iba de viaje. Nadie quiso confirmar nada. Y la verdad, nadie quería saber. Había algo en esa historia que a todos nos resultaba incómodo. Colgó después de unos minutos de silencio compartido. Lucas se quedó quieto, como si la conversación hubiera cristalizado algo que llevaba días flotando en el aire. La figura de Iván se volvía más presente, más concreta, pero también más inasible. Ya no era un bebé en brazos de su madre. Ahora tenía rostro, actitud, una conducta que se escapaba de lo común.
Decidió que necesitaba rastrear testimonios más recientes. Fue entonces cuando recordó a una vecina que se había mudado hace poco, en el número 8 del mismo edificio. Estuvo unos días en el segundo antes de conseguir su piso definitivo. Recordaba haberla saludado una vez en la escalera. Subió y tocó la puerta. La mujer, de unos 40 años, cabello corto y gesto amable, abrió sin sorpresa. «Hola, tú eres Lucas, ¿verdad? El del segundo». «Sí, perdona la molestia. Quería hacerte una pregunta algo extraña». Ella lo miró con curiosidad. «Claro, pasa». Lucas entró y fue directo al grano. «¿Llegaste a ver alguna vez a una mujer con un niño en este edificio? Morena, delgada, aspecto muy cansado. El niño tendría unos 6 años. A veces parece más pequeño». La mujer asintió lentamente. «Sí, no me hablaba, pero lo vi en las escaleras. Jugaba solo. A veces bajaba sin zapatos. Me pareció raro. Nunca escuché a nadie hablarle. ¿Y su madre? Ella lo seguía de lejos. Siempre en silencio. Una noche la vi sentada frente a tu puerta. Pensé que se había quedado afuera. Pero ahora que lo dices, parecía estar esperando algo. O a alguien. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 2 meses. No le di importancia, pero ahora me doy cuenta de que era extraño. Parecían estar en su sitio, pero no lo eran». Agradeció el testimonio y bajó con la cabeza llena de imágenes. Iban caminando descalzo por las escaleras, tocando puertas, repitiendo frases que nadie comprendía. Y Verónica, detrás, como una sombra vigilante, más protectora que madre, más centinela que figura materna. Ya en su piso, revisó nuevamente la caja del armario. Esta vez, en el doble fondo del cartón, encontró algo más. Un cuaderno infantil con tapas duras y dibujadas a mano. Páginas garabateadas, con palabras inconexas. Pero en una de ellas, escrita con letra firme, encontró una frase. «Volvimos porque él lo pide. Siempre vuelve aquí. Aunque yo no quiera». El cuaderno tembló ligeramente entre sus manos. Por primera vez, Lucas consideró una posibilidad que no había querido nombrar. ¿Y si Verónica no era quien elegía volver? ¿Y si era Iván quien necesitaba ese lugar, de una forma que nadie más comprendía? La idea era perturbadora, pero encajaba. Aquella casa, ese salón, esa manta con su nombre. Todo era más que un refugio. Era un ancla. Al caer la noche, Lucas no encendió las luces. Se sentó en el suelo del pasillo, frente al armario abierto, con el cuaderno entre las manos. Ya no sentía miedo. Solo una creciente certeza de que lo que estaba ocurriendo iba más allá de lo que podía explicar con lógica. Sabía que Iván estaba cerca, que, de algún modo, nunca se había ido del todo, y que la clave de todo lo que ocurría no estaba en Verónica, sino en él. El niño del pasado aún respiraba dentro de esas paredes, y su silencio presente era un grito que nadie más parecía escuchar. La noche había caído sobre Madrid con un silencio espeso. En la calle, los faroles lanzaban una luz amarillenta que se filtraba por las persianas entreabiertas del salón. Lucas había apagado todas las luces del piso, dejando solo una lámpara encendida en el pasillo, como si esa tenue claridad bastara para sostener el equilibrio de lo que aún no podía nombrar. Estaba sentado en el suelo, con el cuaderno de Iván a un lado y la manta doblada sobre sus piernas, cuando sintió algo que no fue exactamente un ruido, sino una alteración del aire, como si el ambiente se hubiera tensado repentinamente, como si las paredes retuvieran la respiración. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta del balcón. La cortina ondeaba ligeramente. No recordaba haberla dejado abierta, pero tampoco podía asegurar haberla cerrado. Corrió la tela y encontró el pestillo suelto. La puerta estaba entreabierta. El aire de la noche se colaba sin pedir permiso, trayendo consigo una humedad que no venía de la lluvia, sino de algo más antiguo, como si el pasado hubiera cruzado el umbral. Se asomó con cautela. Allí, bajo la tenue luz de la farola del edificio, estaban Verónica e Iván. La escena era tan inesperada como inquietante. No porque fuera violenta ni amenazante, sino por lo contrario. Había en sus cuerpos una quietud casi ritual. Iván, que ahora parecía tener alrededor de 6 años, estaba sentado sobre el suelo, jugando con algo que Lucas no alcanzaba a ver. Verónica, de pie a su lado, sostenía una bolsa de tela gastada. Llevaba el mismo abrigo gris que recordaba, pero su rostro, aunque agotado, no mostraba miedo. Cuando Lucas abrió completamente la puerta y dio un paso fuera, ella alzó la vista y lo miró directamente. «Pensé que te ibas más tiempo», dijo sin más, con voz serena,
como si no hubieran pasado días desde su última aparición. Lucas no respondió de inmediato. Su mente se debatía entre la necesidad de preguntar y la urgencia de no romper el frágil equilibrio que parecía sostenerse allí mismo en ese momento. Iván levantó la cabeza. Tenía los ojos claros, profundamente fijos, pero no dijo palabra. Lo observó como quien reconoce algo que no esperaba encontrar. ¿Puedo pasar?, preguntó Verónica, sin moverse del sitio. Lucas dudó, no porque temiera su presencia, sino porque algo en la naturalidad de la pregunta le resultó desconcertante. Finalmente, asintió. Ella tomó al niño de la mano, recogió la bolsa, y juntos entraron sin esfuerzo, como si jamás hubieran dejado de pertenecer a ese lugar. El crujido de la madera bajo sus pies fue el único sonido que los acompañó hasta el salón. Se sentaron en el sofá como si hubieran vuelto de una larga caminata. Iván dejó la bolsa a un lado y se acurrucó sobre uno de los cojines, tapándose con la manta azul que Lucas había recogido del armario. Verónica no hizo nada para detenerlo. «No vengo a quedarme», dijo entonces, con un tono que parecía anticipar todas las preguntas. «Solo necesitaba que él descansara. Aquí duerme. Aquí, no grita». Lucas se sentó frente a ella, en la silla del comedor. «Quiero entender», dijo finalmente. «No para juzgarte, solo para no seguir viviendo en esta confusión». Verónica asintió. Bajó la mirada un instante y luego habló con calma, como si por fin se permitiera poner en palabras lo que llevaba años guardando. «Vivimos aquí desde finales del 99. Me costó conseguir este piso. Lo alquilé con ayuda, me esforcé por mantenerlo, pero cuando se terminó el contrato y no pude renovar, simplemente no me fui. No podía. Él no me lo permitía». Lucas frunció el ceño. «¿Él?» «Iván. Desde que nació, no fue como otros niños. No lloraba, no pedía nada, solo observaba. Siempre supo dónde estaba, que era suyo y que no. Nunca se encariñó con personas, pero sí con lugares. Este piso fue su único refugio real. Cuando nos echaron, él dejó de dormir, literalmente, durante semanas. Intenté llevarlo a médicos, a psicólogos, pero todos me decían lo mismo. No tenía nada clínico. Estaba sano, solo no dormía. Hasta que una noche, por impulso, regresé. La puerta estaba cerrada, pero me colé. Fue entrar y verlo cerrar los ojos por primera vez en meses. ¿Y volviste desde entonces?» Verónica asintió. «A escondidas, cuando el piso estaba vacío, cuando cambiaban los inquilinos. Nadie se daba cuenta. No robaba, no tocaba nada. Solo entraba con él, lo acostaba y me sentaba a esperar. A veces dormíamos unas horas, a veces días enteros, pero siempre me iba antes de que alguien regresara». Lucas la miró en silencio. No había locura en sus palabras, solo un dolor contenido y una forma de amar completamente atravesada por la necesidad. ¿Y él recuerda todo esto? Verónica desvió la mirada hacia el niño, que ya estaba dormido, acurrucado sobre el sofá. Él recuerda cosas que ni yo comprendo. A veces habla de este lugar como si fuera parte de él, como si no pudiera alejarse sin dejar algo detrás. No sé cómo explicarlo, pero desde que tú me diste las llaves, algo cambió. ¿Qué cambió? Ya no fue solo una entrada más. Fue una invitación, un reconocimiento. No me viste como una intrusa. Y él, eso lo sintió. Lucas respiró hondo. No sabía qué hacer con todo aquello. No había lógica, pero tampoco podía negarse la fuerza de lo que estaba presenciando. Todo tenía la textura de lo verdadero. ¿Y ahora qué vas a hacer? Verónica suspiró. Miró a su hijo. No quiero seguir escondiéndome, pero tampoco puedo obligarlo a ir donde no quiere. Hay lugares en los que él simplemente se apaga. Aquí no. Aquí sigue siendo. Lucas se levantó. Fue hasta la cocina. Sirvió 2 vasos de agua. Regresó. Ella aceptó uno sin hablar. «Quiero ayudarte», dijo él entonces. «Pero no desde el silencio. No desde las sombras. Voy a buscar una solución. Legal, humana. Hay gente que puede tender una mano. Gente que no te conoce, pero que puede escucharte. Si tú estás dispuesta». Verónica no respondió de inmediato. Acarició la cabeza del niño. Luego, con un leve movimiento de cabeza, aceptó. Solo unos días más. Solo hasta que él entienda que puede dormir en otro lugar. Lucas asintió. No necesitaba más explicaciones. Aquella noche no volvió a su cuarto. Se quedó en el salón, junto a ellos, sin cerrar los ojos del todo. No por miedo,
sino por la certeza de estar presenciando algo irrepetible. Alguien había regresado, no para quedarse, sino para despedirse como debía. Y eso también era una forma de paz. El sol entraba oblicuo por las persianas del salón cuando Lucas despertó. No recordaba en qué momento se había quedado dormido, pero el primer pensamiento que lo golpeó al abrir los ojos fue la certeza de que la noche anterior no había sido un sueño. Frente a él, sobre el mismo sofá donde horas antes Iván se había dormido, solo quedaban la manta azul cuidadosamente doblada y una nota breve, escrita a mano en un trozo de papel. «Volveré esta tarde. Gracias por permitirnos una noche en paz». Se incorporó lentamente, con los músculos tensos y la cabeza aún pesada por la vigilia. En el ambiente flotaba un silencio extraño, no inquietante, sino lleno de ecos, como si cada rincón del piso recordara lo vivido. Caminó hasta la cocina, puso agua a hervir y, mientras esperaba, se obligó a repasar mentalmente los hechos sin dejarse arrastrar por la emoción. Había una historia detrás de Verónica, una historia que había irrumpido en su vida sin pedir permiso, pero que ahora lo había involucrado por completo. No podía quedarse en la superficie. A media mañana, mientras respondía a correos laborales de forma mecánica, el timbre sonó. Pensó que sería Carmen, pero al abrir, se encontró con Verónica. Vestía una chaqueta distinta, más limpia, más firme, como si aquella noche le hubiera devuelto no solo descanso, sino también un poco de dignidad. Iván no estaba con ella. ¿Puedo pasar? Lucas asintió y le hizo un gesto para que tomara asiento. Esta vez no había tensión entre ellos, ni reservas, solo una necesidad compartida de poner las piezas en su sitio. Hoy lo dejé con una voluntaria de un centro infantil, dijo ella, como si supiera que esa era la primera pregunta que él tendría. No está registrado, no tiene papeles actualizados, pero se lo aceptaron por unas horas. Me ofrecieron ayuda. Lucas asintió, sorprendido. ¿Fuiste tú quien se acercó? Fui yo. Después de años evitando a todo el mundo, algo en tu forma de mirarnos hizo que me preguntara si era momento de intentarlo otra vez. Se hizo un breve silencio. Verónica miró alrededor del piso, como si intentara absorber cada detalle. Cuando me sacaron de aquí por primera vez, dijo de pronto, no lloré, no grité, solo recogí lo poco que me quedaba y me marché. Pero algo dentro de mí se quedó. No por apego a las cosas, sino porque este lugar fue el único donde Iván y yo tuvimos una rutina, donde todo parecía funcionar, aunque fuera poco. ¿Y por qué nunca pediste ayuda?, preguntó Lucas con tono suave. Porque nadie escucha cuando llegas sin historia. Cuando no tienes cómo probar quién eres o por qué estás como estás. Siempre fui una sombra en los papeles. Y cuando se es madre en esas condiciones, lo único que puedes hacer es proteger a tu hijo como sea. Incluso si eso significa entrar por una ventana o vivir en un cuarto de calderas. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Cómo hacías para entrar? La llave que me quitaron en el desalojo no era la única. Había hecho una copia antes, pensando que, si algo pasaba, al menos tendría donde regresar. Con los años, creí que se perdería. Pero no, nunca la solté, nunca la dejé en ningún sitio. Durante años, la llevé al cuello como un amuleto. Se quitó una cadena que colgaba de su cuello y se la tendió a Lucas. Allí estaba, la vieja llave de segundo izquierda. Oxidada, gastada, pero inconfundible. Él la tomó con cuidado, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Nunca quise nada que no fuera mío, continuó ella. Ni robar, ni aprovecharme de nadie. Solo necesitaba un sitio donde él pudiera cerrar los ojos, donde dejara de llorar por dentro. Porque Iván no hace ruido, pero sufre igual que cualquier niño. O más. Lucas permaneció en silencio unos segundos. Luego apoyó la llave sobre la mesa. No puedo darte este piso. Legalmente no es posible. Pero puedo ayudarte a encontrar otro lugar. Algo estable, seguro, donde no tengas que esconderte ni pedir perdón por existir. Verónica lo miró como si no entendiera del todo lo que oía. ¿Y por qué harías eso?, preguntó con voz apenas audible. Porque te vi, de verdad, y porque no quiero que Iván crezca en la oscuridad, ni que tú sigas sobreviviendo en lugar de vivir. Ella no respondió enseguida. Miró hacia la ventana. La luz de la mañana dibujaba líneas suaves sobre su rostro. Por primera vez, Lucas la vio sin la carga de la calle, sin la urgencia de la huida. Era una mujer joven aún, pero quebrada en 1000 partes por años de desgaste invisible. A veces pienso que me arrastra aquí, dijo al fin. No con palabras, con su forma de mirar este lugar, como si algo en estas paredes lo llamara.
Nunca pregunté por qué. Solo acepté que, si quería verlo dormir, tenía que volver. Pero si hay una posibilidad de que descanse en otro sitio, quizá también yo pueda hacerlo. Lucas se levantó. Fue hasta el aparador y tomó un cuaderno donde había ido anotando nombres de instituciones, números de contacto, opciones de alojamiento temporal, servicios sociales. Se lo entregó. Aquí tienes por dónde empezar. Algunos ya me conocen. Si dices que vienes de mi parte, te van a escuchar. Verónica lo sostuvo entre sus manos como si se tratara de un objeto frágil, casi sagrado. Gracias, dijo, sin levantar la vista. Por vernos, por quedarte. Antes de marcharse, le pidió unos minutos a solas en el piso. Lucas los concedió sin preguntar. Salió a la escalera, se sentó en un peldaño y esperó. 20 minutos después, ella abrió la puerta. Había recogido la manta de Iván, cerrado la bolsa de tela y colocado sobre la mesa una fotografía. Era la misma que Lucas había encontrado al regresar de Berlín, pero ahora sin la nota en el reverso. Solo la imagen. El salón con muebles antiguos, un niño pequeño en el centro y una sensación de pertenencia indiscutible. «Es todo tuyo ahora», dijo Verónica antes de bajar las escaleras. «Nosotros ya no necesitamos este lugar para saber quiénes somos». Y se marchó. Lucas cerró la puerta con lentitud. No echó el cerrojo, no porque creyera que volvería, sino porque, de algún modo, sabía que el ciclo se había cerrado. No con violencia, no con despedidas grandilocuentes, sino con un simple acto de comprensión. Y esa fue, sin duda, la conversación que lo cambió todo. Las horas siguientes al encuentro con Verónica se deslizaron como si pertenecieran a una dimensión distinta del tiempo. Lucas permaneció solo en el piso, observando cada objeto como si ya no le perteneciera del todo. El silencio ya no era el mismo. Había cambiado de textura. No era inquietante ni vacío. Era un silencio lleno, cálido, como si la presencia invisible de una historia al fin contada lo envolviera todo. Abrió el portátil y, con la lista de contactos que le había entregado a Verónica aún fresca en la memoria, comenzó a hacer llamadas. No buscaba solo cumplir con una promesa. Necesitaba asegurarse de que el gesto tuviera consecuencias concretas. Se puso en contacto con Sonia, la trabajadora social del centro comunitario que ya había mostrado interés, y le explicó que Verónica había tomado la decisión de intentar salir del margen. Sonia respondió con energía inmediata. «Esa mujer no necesita caridad, Lucas. Necesita estructura, un lugar donde pueda dejar de moverse como un fantasma. Podemos ofrecerle alojamiento temporal y gestionar los papeles del niño, pero necesitamos que ella se acerque, que acepte hablar. Lo hará», dijo Lucas con seguridad. «Está lista». La siguiente semana fue un vaivén de trámites. Verónica acudió al centro en 2 ocasiones, siempre acompañada de Iván. El niño se mantenía en silencio, pero comenzó a interactuar con los otros niños en los ratos de espera. No hablaba, pero imitaba. Miraba con atención. Observaba a los adultos con la misma intensidad con que había observado a Lucas aquella noche. Sonia le explicó que eso era un buen signo. A pesar del aislamiento, aún había margen para construir. Lucas no volvió a verlos dentro de su piso. Verónica había cumplido su palabra. Había sido solo unos días más, los necesarios para entender que no podía vivir de regresos perpetuos. Mientras tanto, Lucas empezó los trámites para cambiar la cerradura de su puerta, no como gesto de rechazo, sino como símbolo de transición. Aquella llave, que había sido la única certeza de Verónica durante años, ya no debía tener valor funcional. Lo importante era lo que había representado, y eso ya estaba sellado. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró una nueva nota debajo de su puerta. Esta vez no venía doblada ni escondida, sino en un sobre blanco, limpio, con su nombre escrito en letras pequeñas y ordenadas. La abrió con una mezcla de expectativa y respeto. El mensaje era corto. «Gracias por no llamar a nadie. Gracias por no tener miedo. Cuando nadie te denuncia, empiezas a pensar que quizá merezcas algo más que una esquina». Lucas se quedó un rato de pie, con el papel en la mano. Sabía que no necesitaba responder. Aquello no era una conversación. Era una despedida sin aspavientos. Lo justo y lo humano se habían encontrado por una vez en el mismo lugar, sin excluirse, sin derrotarse. No hubo justicia punitiva, ni redención teatral. Solo un acto sencillo de comprensión que había roto un ciclo. Pocos días después, recibió una llamada de Sonia. «Quería contarte algo», dijo, con un tono de voz distinto, más leve, casi emocionado.
Conseguimos que aceptaran a Verónica e Iván en un programa de alojamiento social. Una habitación para ellos solos, con baño propio y acceso a terapia psicológica. Hay una trabajadora asignada que ya está iniciando los trámites para los papeles del niño. No será fácil, pero tampoco es imposible. Lucas sonrió por primera vez en días. Le preguntó si necesitaban algo más de su parte, alguna firma, alguna referencia. No, respondió Sonia. Ella insistió en que esta vez quería hacerlo sola, pero dejó algo para ti. Al día siguiente, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una postal. La imagen mostraba un parque infantil, un lugar que Lucas no reconocía, pero que parecía familiar. En el centro, un niño de espaldas jugaba en un tobogán. Llevaba una manta azul atada a los hombros como si fuera una capa de superhéroe. No había mensaje en la postal, solo una línea escrita con trazo firme. Está empezando a dormir en otros sitios. Lucas guardó la postal entre las páginas del cuaderno donde había registrado cada dato, cada nombre, cada intento de entender. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Porque sabía que el tipo de ayuda que había ofrecido no era habitual, ni sencilla, ni segura. Se había movido la delgada línea entre lo permitido y lo correcto, entre lo legal y lo humano. Y había decidido confiar, abrir la puerta, no por ingenuidad, sino por algo mucho más elemental, la necesidad de ver al otro. Días después, cuando Carmen lo cruzó en la escalera, no preguntó por Verónica. Solo le dijo, «Se nota que aquí dentro ya no pesa el aire». Y tenía razón. La casa seguía siendo la misma. Las paredes no habían cambiado, los muebles tampoco, pero el espacio había sido transformado. Ahora era un lugar que había albergado más que recuerdos. Había contenido una historia, una redención silenciosa, un niño que dormía, una madre que ya no pedía permiso para existir. Y Lucas, sin buscarlo, había sido parte esencial de ese tránsito. El otoño avanzaba en Madrid con un ritmo lento y sereno. Las hojas amarillas se acumulaban en las esquinas de las calles y el aire comenzaba a tener ese olor denso y húmedo que antecede al invierno. Lucas caminaba con las manos en los bolsillos, atravesando lavapiés en dirección contraria a la que había tomado aquella mañana en que todo comenzó. No era un paseo cualquiera. Tenía una dirección escrita en un papel que Sonia le había dado, acompañada por una sugerencia que sonaba más a señal que a información. «Quizá quieras ver por ti mismo cómo sigue». No le preguntó más. Llegó al barrio al sur de la ciudad, uno de esos lugares donde no hay turistas ni cafés con mesas afuera. Solo edificios funcionales, tiendas de barrio y parques modestos rodeados de bancos metálicos. Reconoció el parque de la postal apenas lo vio. Estaba vacío, salvo por un niño que jugaba solo junto al tobogán, empujando una pequeña pelota contra el muro bajo que delimitaba la zona infantil. Llevaba una chaqueta oscura y atada al cuello, como una capa improvisada, la manta azul con el nombre bordado, Iván. Lucas se detuvo a unos metros, sin acercarse. No quería interrumpir, solo observar, ver con sus propios ojos que todo lo que había creído reconstruir era real. El niño levantó la cabeza un instante y lo miró. No pareció sorprendido, no sonrió ni retrocedió. Solo lo observó como si lo reconociera no por su rostro, sino por su presencia. Luego volvió a su juego. A unos pasos, sentada en un banco, estaba Verónica, más tranquila, más presente. Llevaba el cabello recogido y ropa sencilla. Cuando vio a Lucas, se levantó despacio y caminó hacia él. «No esperaba verte hoy», dijo, con una sonrisa leve, sin rastro de tensión. Sonia me dio la dirección. Me dijo que habían conseguido un lugar estable. Sí, una habitación con baño y cocina. Pequeña, pero limpia. Iván duerme todas las noches sin interrupciones. Ya no pide volver. No nombra el piso. Solo sueña. Lucas asintió. La escuchaba con atención, pero también con una emoción contenida, porque sabía que ese cambio, por más sutil que pareciera, era monumental. «Estoy empezando con los trámites para que le reconozcan el nombre, los papeles. Sonia está ayudando. No es fácil. A veces siento que lo estamos inscribiendo en un mundo que siempre lo ignoró, pero sé que es necesario. Por él, para que un día no necesite a nadie más para tener una dirección». Se hizo un silencio entre ambos. Verónica miró hacia el parque, donde Iván seguía jugando con movimientos suaves, sin urgencia. El viento agitó ligeramente la manta atada a su cuello. «¿Sabes?», dijo ella, sin apartar la vista del niño. «A veces me pregunto si todo habría sido diferente si alguien nos hubiera visto antes.
No me refiero a dar caridad. Me refiero a eso que tú hiciste. Mirar, pararte bajo la lluvia, decidir que alguien merecía una puerta abierta. Lucas no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía sonar insuficiente. Lo hice sin pensarlo, dijo finalmente. Y quizá por eso funcionó. Si lo hubiera racionalizado, habría seguido caminando. Habría llegado al aeropuerto y tú habrías dormido en otro portal. Pero lo hice. Te di la llave. Y desde entonces, todo cambió. Verónica asintió. Sí, para ti también cambió. Mucho. Ella sacó de su bolso un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo blanco. Lo extendió hacia él. Lucas lo tomó y reconoció al instante la vieja llave que había pertenecido al piso. La misma que ella había guardado durante años, la misma que abrió tantas veces la puerta sin permiso, pero con necesidad. Ya no la necesito, dijo. Me quedo con otra cosa, con el hecho de que alguien me creyó digna de un techo, aunque no me conociera. Lucas sostuvo la llave entre los dedos. Estaba fría, más ligera de lo que recordaba. No tenía intención de usarla. Sabía que su función había terminado. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué viene después? Verónica lo miró de frente. Vivir sin miedo. Dormir con la puerta cerrada por dentro. Enseñar a Iván que ya no hay que escapar ni esconderse. Y, tal vez, un día, devolver a alguien más lo que tú me diste. Lucas sonrió. Sabía que no había más que decir. Miró una vez más al niño, que ahora se había sentado en la arena y dibujaba círculos con el dedo índice, absorto, sereno. Luego, se despidió con un gesto y comenzó a alejarse. A la vuelta de la esquina, antes de perder de vista el parque, se detuvo un instante. Sacó la cartera del bolsillo y, entre los documentos, guardó la postal que había recibido semanas atrás. En la imagen, Iván aparecía justo donde estaba ahora, con la manta azul ondeando como una promesa. No necesitaba más pruebas. No necesitaba cerrar esa historia con respuestas definitivas. Lo que había ocurrido no cabía en una lógica común, pero tampoco era un misterio insondable. Era, simplemente, la historia de una llave entregada bajo la lluvia. Y todo lo que esa llave había desbloqueado no estaba en puertas ni cerraduras, sino en las grietas del mundo por donde aún era posible mirar al otro sin miedo. Desde aquel día, Lucas mantuvo su vida en el mismo edificio. Volvió a sus rutinas, a su estudio, a los cafés con Carmen y a las tardes tranquilas entre planos. Pero algo en él había cambiado. No era solo una lección moral o una historia para contar. Era una forma nueva de estar en el mundo. De saber que, a veces, lo justo y lo humano pueden encontrarse sin hacerse daño. Que una decisión aparentemente pequeña puede ser el inicio de un regreso, de una redención, de un hogar reconstruido. Nunca volvió a ver a Verónica. Tampoco a Iván. Pero no lo lamentó, porque sabía que estaban en otro lugar. No lejos, solo en paz. Y eso, al final, era todo lo que había esperado encontrar cuando abrió la puerta aquel día.